Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 1. Luego vamos a leer el versículo 5 hasta el 10. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1, y de ahí vamos al 5 hasta el 10. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Viviendo por el Espíritu, dice el tema. Y ese mismo va a ser el tema de esta noche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Soberano Dios, Padre Celestial, gracias una vez más, mi Dios, por tu misericordia, Señor, porque tú nos has permitido estar en esta noche en tu casa, mi Dios, para darte la honra, la gloria y la alabanza. Padre Santo, hemos clamado ante ti, hemos orado, mi Dios, hemos cantado alabanzas, Padre Santo, nos hemos gozado en tu presencia en las alabanzas, Señor. Pero también estamos aquí, Señor, en este momento, Padre Santo, para ser santificados a través de tu palabra, para ser enseñados a través de tu palabra, porque tú hablas a nuestras vidas, mi Dios, tú nos enseñas. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Una vez más me pongo ante tus pies, mi Dios, reconociendo que no soy nada ni nadie delante de tu presencia, que soy un siervo inútil, Señor. Pero sé que tu Espíritu Santo puede usar mi vida y hablar este mensaje para cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y enséñanos, mi Señor. Enséñanos porque tenemos hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Viviendo en el Espíritu, ese es el tema de esta noche. Me siento contento por una razón. Primero, porque estamos en la casa de Dios. Y no sé, pero yo estaba ahí y siento decir esto en mi corazón, que creo yo que mi hermana Mayra y su esposo deben ser los más dichosos de este lugar. Es que yo veo un esposo, su esposa y todos sus hijos, qué cosa más linda. Sosténganse, hermanos, que toda su familia pueda partir a la patria celestial. Yo no sé, para mí es lo más lindo ver una familia completa. Y cuando sus hijas sean señoritas, que todas ellas con sus esposos y todos cristianos, no, hombre, eso es lo más lindo que puede haber. Pero ese no es el tema. El tema es viviendo en el Espíritu y hay que sujetarse. Hermanos, dice la Biblia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ninguna condenación hay para aquel que camina bajo el orden del Señor. Pero sí hay una condenación para aquel que no camina bajo el orden del Señor. Así usted camine a la iglesia, pero si no camina bajo el orden del Señor, pues hay condenación. No es mi palabra, ni lo que yo digo, es lo que está escrito. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Pero los que caminamos a la casa de Dios o decimos que somos cristianos y no caminamos conforme al Espíritu, sino que caminamos conforme a la carne, entonces ahí tenemos problemas. Y es por eso que debemos cada uno de nosotros de sujetarnos a Dios para vivir en santidad. ¿Y para qué? Para que no seamos partícipes de esa condenación futura, esa condenación venidera. ¿Y cuál es la condenación venidera? La muerte eterna, la condenación eterna, un infierno que está esperando. Pues la muerte del alma, para ser más precisos. Porque físicamente sabemos que en algún momento, si no viene Cristo, vamos a morirnos todos. En algún momento, esta carne va a morir, sabemos de maravilla eso. Pero lo importante aquí es que nuestra alma es la que va a ser salva o va a ser condenada. Ahora, dice que para los que están en Cristo no hay condenación, pero para los que no están en Cristo sí hay. ¿Y qué es estar en Cristo? Cumplir su palabra. ¿Y cómo la cumplo? Fácil, cumpliéndola, obedeciendo. Si el Señor dice en su palabra que es malo robar, ¿cómo la cumplo? Pues no robo. Si el Señor dice en su palabra que es malo adulterar, ¿cómo la cumplo? Pues no adultero. Si dice que es mala la fornicación, no fornico, y así sucesivamente, obedeciendo los mandamientos del Señor. Si me dice que no debo de odiar, entonces, ¿cómo cumplo? No odiando, amando. Eso es estar en Cristo, cumplir su palabra. ¿Qué es no estar en Cristo? Si no estoy en Cristo, ¿dónde estoy? Estoy en Satanás. Si ya Cristo no estoy yo en Cristo, ni Él está en mí, entonces yo estoy con el enemigo. Por lo tanto, voy a hacer todo lo contrario. Es decir, que si yo no estoy en Cristo, es difícil para mí amar a aquel que me odia, amar a aquel que me aborrece. Será difícil para mí dejar de mentir, dejar de robar. Será difícil para mí incluso que mi carácter no se amolde al carácter de Jesús. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque yo no he puesto de mi parte. ¿Para qué? Para poder cambiar ese carácter. A mí se me hace difícil creer que un cristiano de 20, 30 años o para ser generoso, de 5 años para adelante, que ya lleve en los caminos de Cristo, que siga teniendo un carácter degenerado. ¿En qué forma? Que siga siendo el cristiano sin amor, que siga siendo un cristiano rencoroso, que siga siendo un cristiano que por la mínima explota y le quiere caer a golpe a la esposa, o sea, ese tipo de cristiano, a mí se me hace imposible creer que no haya cambiado su carácter. ¿Qué es su carácter? Es su comportamiento hacia los demás también, dentro de la casa suya y fuera de la casa suya. No le puedo decir dentro de la iglesia porque es que aquí es diferente. Aquí todo el mundo anda caminando así, con una aureola que se llama aquí arriba. Anda santito, como se dice. Pero fuera de la iglesia, ahí sí uno se desbarata. Ahí sale el verdadero yo. Y cuando estoy solo o con mis amigos, esos que me sinvergüencean, mis sinvergüencidades, pues ahí sale la cara verdadera. Ahí me revelo. O en la casa, por ejemplo, ¿quién conoce más ¿quién me conoce más a mí? Mi esposa y mis hijos. Ellos saben lo que yo soy, lo que no soy, cómo me comporto adentro, y también saben cómo me comporto afuera. Pero el que mayormente sabe cómo es mi comportamiento entero es Cristo Jesús, es Dios, porque está conmigo dentro y fuera en todo lugar. Si digo yo me voy a esconder a pecar y me meto debajo del mar, ahí está Él. Si yo digo me voy a pecar allá al bosque, por allá me voy a refundir, ahí está Él. Si digo me voy a unos planetas por allá, me voy a pecar arriba, estoy más cerca de Él porque Él vive ahí. Es decir, que yo no voy a poderme escapar en ningún lado porque Él está ahí. Entonces, los que son de la carne piensan en la carne. Lo que no es estar en Cristo es no cumplir su palabra. Por más que la escuche,
por más que tenga mucho tiempo caminando a la casa del Señor, pero si no cumple lo que Dios manda, no cumple su palabra, sus mandamientos, no puede estar en Cristo. Es imposible que esté en Cristo. No porque lo diga yo, es porque la palabra lo dice. Si yo no cumplo como cristiano todos los estándares del cristianismo, lamentablemente solo mi nombre es de cristiano. Camino mire, así ando yo con una Biblia grandota, así la haya leído 1000 veces, pero si yo no practico esta palabra, no puedo estar en Cristo. Es imposible. Ahora, vamos al versículo 5. ¿Qué dice en el versículo 5? Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? ¿Qué es pensar en la carne? Por ejemplo, ejemplos fáciles. Esta palabra está fácil de entenderla. Si no pienso en el Espíritu, pienso en la carne. ¿Pero qué es pensar en la carne? Pensar en cosas del mundo, en lo que le agrada a esta carne. ¿Y esta carne qué es lo que quiere? Esta carne quiere pecar, esta carne quiere diversión, esta carne quiere vivir engañando a la gente, esta carne quiere irse a las discotecas, a bailar, a la rumba. Esta carne quiere mover el esqueleto, como se sabe decir. Y si yo soy carne, humanamente, estoy en la iglesia, pero sigo pensando en cosas de la carne, lamentablemente no estoy en Cristo. Sigo estando en el pecado, pensando en la carne. A ver, por ejemplo, si yo pienso en lo malo, por ejemplo, que es pensar en la carne, pienso en el mundo. Por ejemplo, digo yo, a ver, a mí me gusta, o por decirle así, me gusta mucho la música de un género de música. Puede ser cumbia, bachata, merengue, reggaetón y por ahí un poco de tontón que hay. Si yo me ocupo en lo de la carne, es decir, o soy aún de la carne, a la mínima que me pongan una música de las que me atraían antes, y yo me pongo a cantarlas, o a bailarlas, o a practicarlas, estoy pensando en cosas de la carne, y dándole de comer a esta carne, y se me va a hacer difícil salir de ese tipo de gusto. ¿Por qué? Porque no quiero dejar la carne, o sea, voy a estar siempre alimentando a la carne. Pero si yo pienso en lo bueno, por ejemplo, estar en la carne, a ver, yo estoy, ¿qué le puedo decir? Hablemos de algo material. Pensar para la carne es decir, yo quiero tener dinero y mucho. Y dedico mi mente solo a pensar en eso, en cómo voy a hacer, para qué voy a hacer y por qué voy a hacerlo, no importando el tipo de negocio sucio que me tenga que meter. Por ejemplo, el que está en la carne, hablando de la humanidad por completa, el mundo vive siempre en la carne. Por ejemplo, un delincuente no va a pensar en Dios. Él no va a estar ahí diciendo, Señor, yo mañana voy a robar y me tienes que acompañar y que me salga bien el trabajito. No, él va a pensar cómo va a hacerlo y si tiene que matar o no tiene que matar. Aquella persona que está en la carne pensará, por ejemplo, el que esté en la carne y dice, bueno, mañana me voy a pegar una borrachera de las buenas para darle gusto a esta carne, y va a pasar pensando en eso. Voy a pensar, a ver, me voy a comprar en tal parte, me reúno con mis amigos, o me voy a tal parte, o quizá algún prostíbulo y ahí nos vamos a tomar unas 50 jabas de cerveza, yo pongo 20, los otros así, a pensar en esto de la carne. Pero el que es del Espíritu, ¿en qué piensa? En el Espíritu. Por ejemplo, si usted leyó la Biblia hoy día y hubo algo que no entendió, va a andar pensando en ese versículo. Señor, ¿qué querías decir en ese versículo? ¿Qué me quisiste decir? ¿Qué hay ahí? O a lo mejor anda pensando en una alabanza, cantando una alabanza, pensando en la predicación pasada que dio el pastor, pensando en que ya viene, qué sé yo, un aniversario y cómo voy a servirle al Señor, qué tipo de ofrenda voy a hacer, si tengo que ir a limpiar la iglesia, si hay que pintarla,
pensar en lo que le agrade al Señor, cómo voy a servir mejor a Dios. Y también pensar en cosas del Espíritu, por ejemplo, si yo aún tengo algún tipo de vicio arraigado, a ver, digamos que me gusta el chisme, por decir así, y yo no sé cómo sacar eso. Y yo digo, Señor, mira, lo principal para dejar los vicios es reconocer que soy dueño de eso. Y decir, Señor, mira, yo todavía soy chismoso y me pica la lengua por irme a alborotar y conversarle a alguien, algo que me contaron que yo sé que quiero decir. Reconocer que soy chismoso, primeramente. Segundo, decirle, Señor, ¿cómo cambio? Dame una palabra o enséñame, ayúdame. Mira, Señor, hagamos una cosa así facilísima. ¿Qué te parece si hacemos eso? Cada vez que tú veas que yo voy a hacer un chisme, en lo que vaya a hablar, que me masque la lengua, así me saque sangre. Imagínense usted ya después, así no va a poder hablar, porque después solito eso se va practicando y se va haciendo un hábito. Yo les contaba una vez que practicaba algo, es un tipo de autosugestión, les decía, que yo era demasiado mal hablado, pero muy mal hablado. Y yo no podía dejar la grosería, para mí se me hacía, porque es que era mi diario vivir. Yo de 100 palabras, 99 eran insultos y la una era buena, media buena. Y yo me propuse, digo, señores, que yo ya quiero dejar de decir groserías, ¿cómo le hago? Y sí les conté a ustedes, yo mismo decía, bueno, cada vez que digo una mala palabra me voy a dar un golpe en la boca, como un muchacho malcriado. No tenía quien me dé, tenía que dármelo yo. Y cuando se me salía una grosería me daba una vuelta y tic me daba yo, tenga para que se entretenga. Quedito. Y me dolía, porque a veces cargaba un aro por aquí, a veces me pegaba mal y me dolía. Y cada vez que decía una palabra mala me daba. Y un día les contaba que un primo mío me avanzó a ver y me decía, ¿qué estás loco? Dice, ¿por qué te pegas? No, por nada. No, y me cuenta ese hasta que me sacó. Y le digo, lo que pasa es que yo me propuse dejar de decir malas palabras, no quiero decir groserías ya. Y cada que diga una grosería, pues me voy a dar me doy. Oye, dice, buena técnica. Y un día estaba caminando justo con él y se me sale una grosería. Y yo me olvido de darme el manazo, pero él estuvo al lado mío y sacó la mano y tenga para que se entretenga y me surtió y me dolió, y pues y ahí sí me dolió porque hasta la lagrimita se me quiso salir, pero me sirvió porque de ahí para allá yo tenía que cuidarme de que vaya a hablar algo delante de él porque ya sabía que ya a lo mejor, y me dijo, y la próxima va a ser con el puño cerrado, ahí me iba a doler más. Entonces, amados hermanos, ¿a qué vamos? A que ocuparse en las cosas del Espíritu es también ocuparme en qué estoy mal, en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal, qué está mal en mi vida, cómo estoy actuando ante el Señor, cómo actúo dentro de la casa del Señor, cómo actúo fuera de la casa del Señor. Ocuparse de la carne, pues es, escucho y no pasó nada, pasó. Dice, ahí mismo en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿En qué está pensando usted cada día? ¿En que se le está quemando la olla de arroz? ¿En que tiene que ir a trabajar en tal parte que no le gusta? ¿O está pensando en que el Señor le brindó esa comidita que usted tiene para comer, que solamente Él puede servirle eso así tan hermoso, y que solo por la misericordia de Él tenemos que comer en nuestras casas, en nuestros hogares? El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cantábamos hace rato, ayúdame a mirar con tus ojos, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón para mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Mire la sencillez de esa canción. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Es que es el único que nos puede dar la paz. Y si usted se está ocupando en el Espíritu, pensando en cosas del Espíritu y se ocupa en las cosas del Espíritu, camina a la iglesia, lee la Biblia, ora. Si tiene a alguien a quien predicar, predica, se ocupa del Espíritu.
pues va a tener paz. Es una paz que usted va a adquirir. En los problemas más grandes y de turbulencia, usted va a sentir la paz de Dios. Quizás se desesperará por momentos, pero llegará la calma. Y eso es lo interesante y lo más bueno, la calma, la paz, esa tranquilidad. Ahora, la carne, por ejemplo, ocuparse de la carne. ¿Qué es ocuparse de la carne y ocuparse del espíritu? Ocuparse de la carne produce muerte, pero muerte eterna. Una muerte física, toda, y les decía, cada uno de nosotros tenemos que morir en algún momento. Solo que algunos, por ocuparse mucho de la carne, pues mueren más pronto que lo establecido. Por ejemplo, una persona que acostumbra a drogarse, su vida va a ser más pronta y va a ser de una manera más trágica su muerte, porque su vida va a recortarse el tiempo. Y más que todo hoy en día, miren la delincuencia como se ha alborotado. Ocuparse de las cosas de la carne, si una persona que anda en el bajo mundo, como se conoce, ellos están hoy en día expuestos a que mañana mueran, de un rato a otro. Porque no se están ocupando del espíritu, se están ocupando de la carne, de lo que les satisface a esta carne, de lo que satisface a este ser humano. Por ejemplo, mucha juventud hoy en día piensa en lo que es las discotecas, los bailes, el karaoke, andar con 4, 5, 8, 10 mujeres. Tengo una aquí, otra allá, otra en la esquina, una que está por acá embarazada y así sucesivamente. Se ocupa de la carne, de lo que le gusta esto. Pero el ocuparse del espíritu, con el espíritu es muy diferente. Les decía, se ocupa de la iglesia, alabar a Dios, amar. Si sabe que no puede amar, Señor, dame amor, no para mi esposa ni mis hijos, porque ese amor ya nace solo, pero sí el amor que necesitamos es para poder amar a mis enemigos. Aquel que me aborrece, aquel que me odia, aquel que habla mal de mí, en mi casa, hablando de la familia, en mi trabajo, en mi escuela, colegio, universidad, donde sea. Porque siempre va a haber alguien a quien le caigamos mal. Porque es que dicen, no somos una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. El hecho a veces de que usted sea una persona sana le va a caer mal a alguien, porque no participa con ellos. Porque usted ya dejó de beber y dejó de andar con sus amistades en los burdeles, o dejó de andar con las vecinas que antes chismeaba y uno ya se alejó de eso. Entonces dice, ahí viene el santurrón o ahí viene la santurrona. Ellos, ahora imagínate, ya no hacen nada, no, ya se hicieron hermanitos y no sé cuánto, andan en el evangelio y ahora dicen que no hacen nada. Y lo comienzan a odiar. Entonces, a esas personas hay que amarlas. Gloria a Dios. El versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí hay algo interesante, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está hablándole a un pueblo convertido ya. Porque mire, dice, el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios? ¿Qué son? ¿Qué significa designios aquí? Los designios de la carne, dice, son los deseos. Por cuanto, si lo leemos así, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Porque la carne desea carne y el espíritu desea espíritu. Por eso dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la carne siempre va a querer carne y el espíritu va a querer espíritu. Y a veces hay una pelea interna. Cuando el espíritu dice, me voy a la iglesia hoy día, y la carne le dice, no te vayas porque va a haber una película muy bonita, la que te quedaste viendo la otra vez y no terminaste de ver, ¿te acuerdas? Que no sabías si murió o no murió el actor y qué sé yo. Y se pone ahí, pero es que ya tienes tiempo que no has ido a la iglesia, le dice el espíritu. Y a lo mejor hoy día vas a recibir esa respuesta que tú estabas esperando.
Y la carne le dice, es que oye, no te vayas. Porque te acuerdas que tu amigo fulano o tu amiga fulana dijo que iba a ir a tal hora y si tú no estás no va a llegar y no te va a encontrar. Y ahí pasa esa pelea. Y los que ven novelas, por ejemplo, al que acostumbra a ver novela, a veces es el final de la novela. Y se pone interesante y dice, uy, hoy día se casa o se casa ya por fin la Marta Julia con el Julio Pepe, qué sé yo. Y va a estar bueno el final hoy día. Y por ver a la Marta Julia y al Julio Pepe se quedó y se perdió la bendición. Amados, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si yo me ocupo en odiar a la persona, aunque sea cristiano, pero digo, no, fulano no lo puedo perdonar, a fulana no la puedo perdonar. Si yo me ocupo en eso, nunca voy a agradarle a Dios, ni tampoco podré. ¿Por qué? Porque dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por más que yo quiera. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así traiga la mejor ofrenda. Así ore 20 horas cada día. No voy a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque me estoy ocupando más de la carne que del espíritu. Dice ahora el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y aquí es la parte interesante de lo que el apóstol dice. Vosotros vivís según, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, que somos de Dios si es que ya el Espíritu de Dios vive en nosotros y hemos cambiado toda esa mala actitud que hemos tenido, toda esa mentira que antes decíamos, ya no la decimos, y que puede ser una lucha, porque mire, eso es una lucha. Hay aún ataduras en la vida del cristiano que son luchas y que uno lucha permanentemente con eso. Dejar de mentir no es fácil, es muy difícil. Pero no va a ser fácil nunca si uno nunca pone de su parte. Dejar de hablar groserías tampoco va a ser fácil si usted nunca pone en práctica. Dejar de ser chismoso o chismosa nunca va a ser fácil si no se pone en práctica y decir hasta el día de hoy en adelante me voy a ocupar del Espíritu. Porque si no le agrado a Dios es imposible llegar a su presencia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si yo no le agrado a Dios, entonces ¿qué soy? Desagradable ante los ojos de Dios. Algo muy desagradable. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es tener el Espíritu de Cristo? ¿Qué es pensar en Cristo, en las cosas del Espíritu? Si usted tiene el Espíritu de Cristo y usted piensa en las cosas de Dios, usted va a estar pensando a lo mejor en esto. Señor, hay mucha gente que necesita. Yo quisiera ayudar a alguien. ¿Cómo lo hago? O usted dice, envíame a alguien que yo tenga que ayudar, de una o de otra forma. Y el Señor le va a responder. Ahora, si usted es de Cristo ya, y usted dice, ¿cuántos son de Cristo? Y todos dicen, amén. Gloria a Dios por todos los que dicen amén. Pero para recordar, para que sepamos bien que somos realmente de Cristo, el Espíritu de Cristo tiene que estar en mí para poder ser de Él. ¿Y qué es tener el Espíritu de Cristo? Dejar el pecado a un lado y pensar en Cristo. Caminar como el Señor anduvo. Siempre recuerdo lo que sabe decir un hermano. Ver con los ojos de Jesús, escuchar con los ojos de Jesús, caminar con los piecitos de Jesús, tocar con las manos de Jesús, hablar con la boca de Jesús, pues andar en Jesús. Porque si yo veo con los ojos de Jesús, no voy a ver indiferente a una persona.
por más que esa persona me haga daño, no voy a poder ver indiferente. Si yo hablo con la boca de Jesús, mis palabras que salgan de mi boca no van a ser para ofender a mi prójimo, a mi esposa, a mis hijos, porque son palabras que van a salir con palabras de amor. Si es que yo escucho con los oídos de Jesús, porque estoy en Jesús, cualquier comentario malo que alguien haga de mí o digan de mí o alguien me insulte o en la misma iglesia alguien alborote que haga un chisme de mí, como yo escucho con los oídos de Jesús, eso llegará y saldrá por acá, como sabes. Y no le voy a prestar atención a ese comentario insano. Y mi oído y mi boca no se prestará para escuchar chisme y para regar el chisme, sino más bien para detener todo eso. Ahí murió. Y si yo camino con los pies de Jesús, mis pies no van a poder caminar a donde me van a llevar al pecado, más bien me van a llevar a la casa del Señor. Me van a llevar siempre a caminar por lugares de delicados pastos. No me van a llevar a caminar por lugares peligrosos, por lugares a pecado, pues. Como yo ando con los pies de Jesús, yo no podría caminar. Imposible sería que yo andando con los pies de Jesús vaya a caminar a un prostíbulo, o que vaya a caminar a un salón de bebidas alcohólicas, o que vaya a caminar a un lugar donde venden drogas. Es imposible. Porque Cristo está en mí y porque yo ando con Jesús y porque soy de Jesús. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Porque ya no puedo yo más pecar, porque es el que está en Cristo Jesús, se le hace imposible pecar. Porque su pensamiento está en el Señor. Y su pensamiento dice, Señor, y si es que yo cometo tal imprudencia, no voy a agradarle al Señor. Y el enemigo viene y le dice, no, pécale nomás, igual te arrodillas y le pides perdón. Tú sabes que el Señor es buena gente. El Señor es chévere, como dice. Y Él te va a perdonar. Mira, la Biblia dice 7 veces caerá el justo y 7 veces será restaurado y levantado. El enemigo es astuto. El enemigo usa la palabra y uno dice, cierto, no. Dame chance para pecar, Señor. Y va como oveja al matadero y mete los pies en el lodacero. Entonces hay que tener cuidado, amados hermanos. Ocuparse de la carne o ocuparse del espíritu. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A ocuparnos más del espíritu o a ocuparnos más de la carne? Si se ocupa más de la carne, ocúpese de la carne, pero su recompensa va a ser el infierno, así de fácil. Y si se ocupa más del espíritu, ocúpese con más ganas del espíritu, porque su recompensa es una salvación eterna y vida eterna. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios y a darle las gracias porque Él es grande, Él es misericordioso, es verdadero y siempre tiene palabra para cada uno de nosotros. Es necesario ocuparnos más del Espíritu en las noches, en el día, en cada momento, a cada instante, porque necesitamos, los tiempos son difíciles. Cristo está más cerca que nunca. Y el anticristo también ya está gobernando por todos lados y no sabe la batalla que se está peleando ahorita, donde nosotros no podemos ver. Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza, mi Dios, en esta noche y agradecemos tu misericordia, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Entendemos, comprendemos y sabemos, Señor, mi Dios, que debemos de ocuparnos cada día más del Espíritu, pensar en el Espíritu, Señor, que debemos reconocer cada día que necesitamos más de ti y andar meditando de continuo en tu palabra, Señor. Que debemos santificar nuestras vidas cada día para poder llegar a tu presencia, Señor. Nuestra verdadera patria celestial y nuestra nacionalidad está en el cielo, mi Dios. Y es allá donde apuntamos, donde queremos llegar, Señor. Ayúdanos cada día a ocuparnos, mi Dios, del Espíritu. Porque esta carne ciertamente aquí en algún momento u otro momento perecerá, morirá y será polvo, Señor. Pero nuestra alma estará en tu presencia. Esta alma nuestra es la que va a ser recompensada o va a ser castigada si decidimos andar de continuo mal.
Es mejor para nosotros y nos conviene andar en tu presencia, ocuparnos en el Espíritu y andar en santidad, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia y por tu palabra. Amén, amén. Que la gloria de Dios sea siempre para Él y que la paz del Señor, amados hermanos, y que la gracia abunde en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, damos gracias a nuestro Señor por su palabra en esta noche. Amén. Ahora vamos a recoger las ofrendas y los diezmos.